En el video de hoy hablaremos acerca del capítulo 11 del libro Fundamentos de Finanzas Corporativas de Rosa. Este capítulo trata los temas de estimaciones del BPN, riesgos, análisis de escenarios y sensibilidad, punto de equilibrio y apalancamiento. Al momento de descontar flujos de efectivo proyectados, lo más importante no es tener un BPN positivo, sino cuál es el nivel de confiabilidad que nos dan las estimaciones y supuestos utilizados para la elaboración y proyección de los flujos de caja. En la mayor parte de los casos, cuando se evalúa un proyecto por medio de valor presente neto, los flujos de efectivo proyectados no son iguales a los flujos de efectivo real que se obtienen cuando el proyecto está en marcha. Esto debido a que cuando estamos proyectando, lo hacemos únicamente con la información que tenemos disponible en ese punto del tiempo. Sin embargo, durante la vida del proyecto existen muchos factores internos y externos que pueden afectar al resultado final del flujo de efectivo. Esto hace que nosotros estemos sujetos al riesgo de pronóstico. El riesgo de pronóstico es la posibilidad de tomar una decisión equivocada debido a errores en las estimaciones utilizadas para la elaboración de los flujos de efectivo. ¿Cómo podemos evitar el riesgo de pronóstico? Primero, analizando las fuentes de valor del proyecto, esto es, preguntándonos qué componentes de la inversión hacen que el BPN sea positivo. Todos los proyectos que son viables deben de tener una fuente de valor identificable. Segundo, conociendo al mercado y a la competencia. Es importante saber contra quién nos vamos a enfrentar en el proyecto. Una variable del análisis de valor presente neto es el análisis de escenarios. Las proyecciones iniciales que nosotros hacemos al momento de un BPN se llaman caso base, pero como ya vimos con el riesgo de pronóstico, existe una posibilidad de que estas proyecciones sean erróneas o tengan supuestos que no se apegan a las condiciones del mercado. Por lo tanto, es importante que al momento de hacer una evaluación por medio de BPN, se analicen también qué efectos tendrían el cambio de una o varias variables sobre los supuestos y los resultados. El planteamiento de cambios en los supuestos de flujo de caja y análisis en el impacto se llama análisis de escenarios. Generalmente, al analizar escenarios se establecen dos rangos de variaciones adicionales al caso base. Un rango inferior, el cual analiza el comportamiento del proyecto con cambios negativos en las variables, y un rango superior, el cual analiza el comportamiento del proyecto con cambios positivos en las variables. Ahora explicaremos lo que es el análisis de sensibilidad. Este analiza qué efecto tiene sobre el BPN el cambio de una sola variable, mientras las demás permanecen estáticas. Con esto podemos determinar qué variable es crítica y qué variable no es crítica. Una variable crítica es aquella que al modificarse modificará considerablemente el BPN, mientras que una no crítica al modificarse no modificará el BPN considerablemente. Si lo planteamos en un esquema de 3 pasos, en el primero dejaremos variables las ventas unitarias y fijas el precio y los costos, obteniendo un BPN inicial de 50,000. Ahora dejaremos el precio unitario variable y fijo las ventas y los costos. Con esto obtendremos un BPN de 49,000, lo cual no es un cambio significativo. Y por último, colocaremos los costos fijos como variables y dejaremos el precio y las ventas fijas. Con esto obtenemos un BPN de 60,000, lo cual sí es significativo. Por lo tanto, podemos determinar que de las 3 variables, los costos fijos es una variable crítica y el precio y las ventas no lo son, ya que al variar los costos fijos nos varía considerablemente el BPN, mientras que al variar el precio y las ventas no lo hace. Ahora continuaremos con la explicación del punto de equilibrio, pero iniciaremos explicando lo que son costos fijos y costos variables. Los costos fijos son todos los costos que no cambian durante un periodo específico. Estos no están sujetos a la cantidad producida. Y los costos variables, que los costos variables son todos los costos que cambian en su totalidad en correlación con el cambio en las unidades de producción. Por lo tanto, mientras más produzcamos, más costos variables tendremos.
Con estos dos costos ya podemos explicar lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de ventas que iguala los costos totales, que son los costos variables más los costos fijos. Es decir, un punto donde la utilidad neta es cero. Por lo tanto, en este punto no tendremos ni pérdidas ni ganancias. ¿Y para qué es útil el punto de equilibrio? Nos es útil para evaluar la razonabilidad de los supuestos de venta de un proyecto y determinar si son realistas o no. Adicionalmente, un análisis de punto de equilibrio nos permitirá estimar mejor el periodo de recuperabilidad de la inversión inicial del proyecto. Existen varios tipos de punto de equilibrio. En este video abordaremos tres: el punto de equilibrio contable, el punto de equilibrio financiero y el punto de equilibrio de efectivo. El punto de equilibrio contable es cuando la utilidad neta es igual a cero. Se incluye el gasto por depreciación a pesar de no involucrar salidas reales de efectivo, porque el objetivo del cálculo es determinar con qué nivel de venta se cubren todos los costos del proyecto. Su fórmula es costos fijos más depreciación partido precio unitario menos costos variables unitarios. El punto de equilibrio de efectivo es cuando el flujo de efectivo operativo es igual a cero. No se incluye el gasto por depreciación porque se busca el equilibrio del flujo de caja. Su fórmula es costos fijos partido precio unitario menos costo variable unitario. Y el punto de equilibrio financiero es cuando el BPN del proyecto es igual a cero, cuando el proyecto tiene un rendimiento igual a su tasa interna de retorno o TIR. Su fórmula es costos fijos más el flujo operativo del proyecto que resulta en un BPN 0 partido precio unitario menos costos variables unitarios. A continuación hablaremos respecto a apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo es el grado o porcentaje en que los resultados de un proyecto dependen de los costos fijos de producción. Mientras más altos sean los costos fijos, mayor será su apalancamiento operativo y viceversa. Los proyectos con un alto apalancamiento operativo se conocen como proyectos con inversiones intensivas en capital. ¿Y qué implica que una empresa esté apalancada operativamente? Implica cuánto riesgo tiene la compañía de sufrir cambios significativos en sus flujos de efectivos y BPN debido a cambios en los ingresos. Una empresa con un apalancamiento operativo alto es muy sensible a los cambios en los ingresos. Por lo tanto, un cambio porcentual pequeño en los ingresos puede provocar cambios porcentuales altos en los flujos de efectivo de la compañía. Una empresa con apalancamiento operativo bajo es menos sensible a los cambios en los niveles de venta. El apalancamiento operativo se calcula por medio del GAO, el grado de apalancamiento operativo, el cual es el nivel de cambio porcentual que tiene el flujo de efectivo en relación al cambio porcentual en los ingresos. Este se calcula con 1 menos costos fijos partido el flujo operativo de un proyecto. Si es 1, quiere decir que tenemos un buen grado. Si es mayor, este es más riesgoso. A continuación, continuaremos con una explicación en Excel de ejercicios prácticos. Ahora veremos algunos ejemplos para entender mejor los conceptos tratados en la presentación. Para ello utilizaremos el mismo ejemplo de proyecto y veremos diferentes análisis como la sensibilidad, escenarios, costo medio y marginal y punto de equilibrio. En este proyecto se tiene una inversión inicial de 200,000, una tasa mínima anual de retorno del 12%, plazo de 5 años, tasa impositiva del 34% y un factor de anualidad del 3.60, que en este caso nos servirá para descontar las respectivas anualidades que calculemos en cada escenario. Para ello, utilizamos la fórmula que dejaremos en el Excel, tomando en cuenta la tasa y el plazo utilizados para el proyecto. Iniciamos con el análisis de sensibilidad. En este caso, las ventas unitarias en el caso base son de 6,000, en el peor caso de 5,500 y en el mejor caso de 6,500. Esta es la única variable que fluctúa. Todas las demás, como precio unitario, costo variable unitario y costo fijo anual, se mantendrán constantes. Posteriormente realizaremos un conjunto de operaciones aritméticas
para calcular el flujo de caja generado en cada escenario de sensibilidad. En este caso, precio por ventas unitarias para los ingresos, ventas unitarias por costo variable unitario para los costos variables, el costo fijo que se mantiene constante, la depreciación que también es constante y ingresos menos costos y gastos nos da la utilidad antes de intereses e impuestos. Eso, aplicando la respectiva tasa impositiva, nos da la utilidad neta. A esto, a la utilidad neta, sumaremos la depreciación para encontrar el cash o flujo de efectivo operativo generado por estos proyectos en los diferentes escenarios de sensibilidad. Estos flujos o estas anualidades las multiplicaremos por el factor de anualidad, que nos dirá el valor presente neto de dicha anualidad. Si a esto restamos la inversión inicial, nos puede dar el valor presente neto del proyecto. En el caso base, se puede ver que se genera tanto una utilidad contable como un valor presente neto positivo. En el peor de los casos, se genera una utilidad contable, pero el valor presente neto es negativo. Eso significa que a pesar de que es contablemente rentable, económicamente no lo es en base al plazo y tasa esperada. En el mejor de los casos, tenemos una mejora sustancial en utilidad contable y valor presente neto del proyecto. Posteriormente, podemos ver un análisis de sensibilidad en base a los costos fijos. Haremos fluctuar el costo fijo anual para cada año y mantendremos todas las variables constantes en los escenarios. Ahora realizaremos las respectivas operaciones aritméticas, lo cual nos dará los resultados finales de BPN. La fluctuación que hicimos en las variables es un caso base con $50,000 de costos fijos, un peor caso con $55,000 de costos fijos y un mejor caso con $45,000 de costos fijos. Al final, aplicando las mismas operaciones aritméticas, podemos ver que el proyecto en todos los escenarios genera una utilidad contable y un valor presente neto positivo. Esto nos dice que aún en el peor de los casos de la fluctuación de los costos fijos, podemos ver un escenario positivo para el proyecto. Sin embargo, esto no sucede con el caso de la sensibilidad al volumen, que son las unidades vendidas. Esto nos indica algo importante, que el proyecto es más sensible a las variaciones en volumen que a las variaciones en costos fijos. Ahora veremos el análisis de escenarios. El análisis de escenarios es similar al análisis de la sensibilidad, sin embargo, en este caso variaremos diversas variables que afectan el proyecto y generaremos casos que consideramos posibles, como un caso base, un peor caso y un mejor caso. Después aplicaremos las mismas operaciones aritméticas que vimos en el análisis de sensibilidad y calcularemos los respectivos flujos de efectivo operativos y descontaremos a los respectivos factores de anualidad para ver si el BPN es positivo o negativo. En el caso base podemos ver que se genera valor y utilidad contable. En el peor de los casos no se genera valor y aún así sí estamos generando utilidad contable. En el mejor de los casos generamos valor y utilidad contable. Este tipo de información nos da insights importantes para tomar decisiones en el proyecto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un caso desastroso en que todas las variables no jueguen a nuestro favor? Aún en ese caso, podríamos generar una utilidad contable a pesar de que no cumplamos con las expectativas de retorno de los accionistas. Posteriormente, tenemos el costo medio y marginal, que es un ejemplo rápido y sencillo sobre la diferencia entre ambos conceptos. El costo medio nos dice el promedio de los costos dentro del total de costos y las cantidades producidas. El costo marginal es diferente porque nos dice por la unidad adicional generada cuál es el precio o cuál es el costo de esa unidad adicional generada. En este caso, por los datos, no lo podemos sacar a nivel unitario, pero sí lo podemos sacar por los diferentes rangos de producción. En ambos casos van disminuyendo a medida que aumenta la cantidad porque los costos fijos se van diluyendo. Ahora veremos el punto de equilibrio. En este caso solo veremos los dos casos más relevantes y prácticos
de este concepto. Aunque también está el tercero, que es el punto de equilibrio financiero, al cual hablaremos al final. El punto de equilibrio contable nos dice la cantidad de unidades necesarias para llegar a tener una utilidad contable de 0, lo cual significa que no perdemos ni ganamos en el proyecto. Para ello, se suman los costos fijos más la depreciación y se divide dentro de la contribución marginal unitaria, que es la diferencia entre el precio y el costo variable unitario. Eso nos dice cuántas unidades necesitamos para no generar ni pérdida ni ganancia contable. El costo de fijo el punto de equilibrio efectivo nos dice cuántas son las unidades necesarias para que el proyecto sea autosustentable. Para ello, solo tomamos en cuenta los costos fijos divididos dentro de la contribución marginal, porque la depreciación, a pesar de que es un gasto y un costo real para el proyecto, no implica salida de efectivo, lo cual significa que un proyecto podría llegar a no cubrir su depreciación, pero seguir operando, mientras que un proyecto que no puede cubrir ni sus costos fijos no podrá seguir operando sin que se inyecte efectivo. El último concepto es el del punto de equilibrio financiero, que es la cantidad de unidades necesarias para conseguir un BPN de 0. Para ello es necesario descontar los respectivos flujos de efectivo operativos que necesitamos y conseguir que el monto generado por las unidades que vendamos sea igual al punto en el que es 0. Agradecemos mucho su atención. Esperamos que este video haya sido educativo y haya aumentado su conocimiento en los temas vistos.